Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a empezar con un nuevo libro. Es un libro que me llamó la atención su título. Se llama Antes de Adán de Jack London. Entonces vamos a ver de qué se trata esta historia. Espero sea una historia interesante, que nos guste a todos. Y no olviden suscribirse al canal y por qué no, recibo su apoyo por medio de PayPal. Antes de Adán, Jack London, publicado en 1907. Capítulo 1. Imágenes, imágenes, imágenes. Muchas veces, antes de aprenderlo, me preguntaba de dónde venían las multitudes de imágenes que abarrotaban mis sueños, porque eran imágenes como nunca había visto en la vida real y despierta. Torturaban mi infancia, haciendo de mis sueños una procesión de pesadillas y un poco más tarde, convenciéndome de que eran diferentes de los demás, una criatura antinatural y maldita. Solo durante el día alcanzaba alguna medida de felicidad. Mis noches marcaban el reino del miedo. ¿Y qué miedo? Me atrevo a afirmar que ningún hombre de todos los hombres que caminan sobre la tierra conmigo han sufrido un miedo de igual clase y grado. Porque mi miedo es el miedo de hace mucho tiempo, el miedo que era rampante en el mundo joven y en la juventud del mundo joven. En resumen, el miedo que reinaba supremo en ese periodo conocido como el Pleistoceno medio. ¿Qué quiero decir? Veo que es necesaria una explicación antes de poder contarles la esencia de mis sueños. De lo contrario, poco podrían entender del significado de las cosas que conozco tan bien. Mientras escribo esto, todos los seres y sucesos de este otro mundo se levantan ante mí en una vasta fantasmagoria, y sé que para ustedes sería incoherente y sin sentido. ¿Qué significa para ustedes la amistad de Oreja Tajada? El cálido atractivo de la veloz, la lujuria y el altivismo de Ojo Rojo. Una incoherencia chillona y nada más. Y una incoherencia chillona, asimismo las acciones de la gente del fuego y la gente del árbol, y los consejos balbuceantes de la horda, porque no conocen la paz de las frescas cuevas en los acantilados, el circo de los abrevaderos al final del día. Nunca han sentido la mordida del viento matutino en las copas de los árboles, ni es el sabor de la corteza joven dulce en sus bocas. Sería mejor, me atrevo a decir, que se acercaron como yo lo hice, a través de mi infancia. De niño era muy parecido a otros niños. En mis horas de vigilia era en mi sueño donde era diferente. Desde mi temprana memoria, mi sueño era un periodo de terror. Rara vez mis sueños estaban teñidos de felicidad. Por regla general estaban llenos de miedo, y de un miedo tan extraño y ajeno que no tenía una cualidad ponderable. Ningún miedo que experimentara en mi vida de vigilia se parecía al miedo que me poseía en mis sueños. Era de una calidad y tipo que trascendía todas mis experiencias. Por ejemplo, era un niño de ciudad más bien para quien el campo era un dominio inexplorado. Sin embargo, nunca soñé con ciudades, ni una casa apareció jamás en ninguno de mis sueños, ni por cierto, ninguno de mis especies humanas rompió jamás la pared de mi sueño. Yo, que había visto árboles solo en parques y libros ilustrados, vagaba en mi sueño por interminables bosques, y además, estos árboles de ensueño no eran una simple borrón en mi visión, eran nítidos y distintos. Tenía una relación de intimidad practicada con ellos. Veía cada rama y ramita, veía y conocía cada hoja diferente. Bien recuerdo la primera vez en mi vida de vigilia que vi un roble. Al mirar las hojas y ramas y nudos, me vi con vívida angustia que había visto ese mismo tipo de árbol muchas e innumerables veces en mi sueño. Así que me sorprendió, más tarde en mi vida, reconocer instantáneamente la primera vez que lo vi. Árboles como el abeto, el tejo, el abedul y el laurel. Los había visto todos antes y los estaba viendo incluso entonces, todas las noches en mi sueño. Esto, como ya he discernido, viola la primera ley de los sueños.
a saber que en los sueños uno solo ve lo que ha visto en su vida de vigilia, o combinaciones de las cosas que ha visto en su vida de vigilia. Pero todos en mis sueños violaban esta ley. En mis sueños nunca vi nada de lo que tenía conocimiento en vida de vigilia. Mi vida de sueño y mi vida de vigilia eran vidas apartes, sin una sola cosa en común, salvo yo mismo. Yo era el vínculo de conexión que de alguna manera vivía ambas vidas. A principios de mi infancia aprendí que las nueces venían del almacén, las bayas del frutero, pero antes de que ese conocimiento fuera mío, en mis sueños recogía nueces de los árboles, o las recogía y las comía del suelo debajo de los árboles, y de la misma manera comía bayas de enredadera y arbustos. Esto estaba más allá de cualquier experiencia mía. Nunca olvidaré la primera vez que vi arándalos servidos en la mesa. Nunca había visto arándalos antes, y sin embargo, al verlos, surgieron en mi mente recuerdos de sueños en los que había vagado por tierras pantanosas comiendo hasta saciarme. Mi madre me puso un plato de bayas, llené mi cuchara, pero antes de llevarla a mi boca ya sabía exactamente cómo sabrían, y no me decepcionaron. Era el mismo sabor que había probado 1000 veces en mi sueño. ¿Serpientes? Mucho antes de haber oído hablar de la existencia de las serpientes, ellas me atormentaban en mi sueño. Acechaban para mí en los claros del bosque, saltando, atacando. Bajo mis pies se retorcían a través de la hierba seca y por parches desnudos de roca. O me perseguían hasta la copa de los árboles, rodeando los troncos con sus grandes cuerpos brillantes, llevándome más alto, o más y más lejos de las ramas balanceantes y crujientes. El suelo a una distancia vertiginosa debajo de mí. ¿Serpientes? Con sus lenguas bifurcadas, sus ojos perlados y escamas relucientes, su sieso y su traqueteo. No las conocía ya demasiado bien en ese día de mi primer circo, cuando vi al encantador de serpientes levantarlas. Eran viejos amigos míos, más bien enemigos, que poblaban mis noches de miedo. ¡Ah! Esos bosques interminables y su lúgubre penumbrar llena de horror. Por cuántas eternidades he vagado por ellos, una criatura tímida y casada, sobresaltante al menor sonido, asustando de mi propia sombra, en tensión, siempre alerta y vigilante, listo en el acto para huir en la loca carrera por mi vida, porque era la presa de toda clase de vida feroz que habitaba en los bosques, y era en éxtasis de miedo que huía ante los monstruos cazadores. Cuando tenía 5 años, fui a mi primer circo. Regresé a casa enfermo, pero no por los cauchetes y limonada rosa. Déjenme contarles. Al entrar en la carpa de los animales, un rugido ronco sacudió el aire. Solté la mano de mi padre y corrí desenfrenado de vuelta a la entrada. Choqué con gente, me caí, y todo el tiempo estaba gritando de terror. Mi padre me atrapó y me tranquilizó, señaló a la multitud de personas, todos despreocupadas del rugido, y me animó con garantía de seguridad. Sin embargo, fue con miedo y temblor, y con mucho aliento de su parte, que finalmente me acerqué a la jaula del león. ¡Ah! Lo reconocí al instante. La bestia, el terrible. En mi visión interna se desataron los recuerdos de mis sueños. El sol de mediodía brillaba en la hierba alta, el toro salvaje pasteando tranquilamente, la súbita separación de la hierba ante el rápido embate del leonado, su salto a la espalda del toro, el crujido y el bramido, y el crush crush de los huesos, o de nuevo la fresca tranquilidad del abrevadero. El caballo salvaje hasta las rodillas bebiendo suavemente, y luego el leonado, siempre el leonado, el salto, el chillido y el chapoteo del caballo, y el crush crush de los huesos, y una vez más el crepúsculo sobrio y el triste silencio del final del día. Y luego gran rugir de garganta llena, súbito como una trompeta de juicio, y rápidamente tras él chillar y el castañar de locura entre los árboles, y yo también, temblando de miedo, soy uno de los muchos chillando y castañeando entre los árboles. Al verlo, indefenso,
Dentro de las barras de su jaula me enfurecí. Le rechiné los dientes, salté arriba y abajo gritando una burla incoherente y haciendo caras cómicas. Él respondió, corriendo contra las barras y rugiéndome de vuelta su impotente ira. Él también me conocía, y los sonidos que hacía eran los sonidos de antaño y le eran inteligibles. Mis padres estaban asustados. ¿El niño está enfermo?, dijo mi madre. Está histérico, dijo mi padre. Nunca les conté y nunca lo supieron. Ya había desarrollado la reticencia respecto a esta cualidad mía, esta semidisociación de mi personalidad, como creo que estoy justificado en llamarla. Vi al encantador de serpientes y no vi más del circo esa noche. Me llevaron a casa, nervioso y alterado, enfermo por la invasión de mi vida real por esa otra vida de mis sueños. ¿He mencionado mi reticencia? Solo una vez confié la extrañeza de todo esto a otro. Era un niño, mi amigo, y teníamos 8 años. A partir de mis sueños reconstruí para él imágenes de ese mundo desaparecido en el que creo haber vivido alguna vez. Le conté los terrores de ese tiempo temprano, de oreja tajada y las bromas que jugábamos, de los consejos balbuceantes y de la gente del fuego y sus lugares de encuartelamiento. Se rió de mí y se burló, y me contó historias de fantasmas y de los muertos que caminan por la noche, pero sobre todo se rió de mi débil imaginación. Le conté más y se rió más fuerte. Juré con toda seriedad que estas cosas eran así, y comenzó a mirarme extrañamente. Además, dio asombrosas distorsiones de mis relatos a nuestros compañeros de juegos, hasta que todos comenzaron a mirarme extrañamente. Fue una experiencia amarga, pero aprendí mi lección. Era diferente de los demás. Era anormal, con algo que no podía entender, y contarles solo causaría malentendidos. Cuando la historia de fantasmas y duendes se contaban, me mantenían callado. Sonreía para mis adentros, pensaba en mis noches de miedo y sabía que las mías eran las cosas reales, reales como la vida misma, no vapores atenuados y sombras supuestas. Para mí no había terrores en la idea de espantajos y ogros malvados, la caída a través de ramas frondosas y las alturas vertiginosas, las serpientes que me atacaban mientras esquivaba y saltaba en vuelo balbuceante, los perros salvajes que me cazaban a través de los espacios abiertos hasta el bosque. Estos eran terrores concretos y reales, sucesos y no imaginaciones, cosas de carne viva y de sudor y sangre. Ogros y espantajos y yo habíamos sido compañeros de cama felices. Comparados con estos terrores que compartieron mi cama durante toda mi infancia y que aún comparten mi cama, ahora, mientras escribo esto, lleno de años. Bueno amigos, hasta aquí llegó el capítulo 1 de este libro, Antes de Adán. Al parecer, el primer capítulo ha estado muy interesante. Vamos a ver qué nos espera en esta aventura al seguir leyendo este libro. Gracias y hasta la próxima.